Bueno, voy a empezar un poco diciéndoles lo siguiente. Yo estaba pensando por qué este tema convoca tanto, ¿no? Y bueno, creo que básicamente el porqué de la convocación es un tema de que varios factores que son de interés. Por un lado, nos encontramos que nuestro mercado tiene particularidades que lo diferencian de otros mercados. Es un mercado que es chico, que muchas veces lo que se trata de inversiones es un mercado bastante acotado. Y bueno, eso por un lado, también el tema cultural, ¿no? Aquello de invertir en ladrillos es un tema que está muy arraigado en nuestra sociedad, en el acervo social. Y también, bueno, hay un tema también que trasciende todo eso con el tema de las evaluaciones, que es aquello de que el ser humano siempre tiene esa impronta de estar buscando la certeza. Y quizás eso es lo que nos permite, como ahora vamos a explicar, y después el economista Simet lo va a desarrollar en detalle todo lo que refiere a metodología, pero sí aquello de saber, bueno, esto que tengo, ¿qué valor le asigno a esto para poder manejarme, para poder estar en mejores condiciones? Porque cuando yo conozco algo, eso me permite abrir un abanico de posibilidades muy grande. Y con aquello que decíamos del mercado, por ejemplo, tenemos otras realidades, ¿no? Por ejemplo, vemos que en Estados Unidos hay distintos abanicos de posibilidades en lo que refiere a la inversión inmobiliaria. Tenemos los REITs, que son los Real Estate Investment Trust, que son empresas que se dedican a comprar bienes inmuebles, alquilan esos bienes inmuebles y esa ganancia neta se las dan al inversor. Bueno, pero como eso hay otros digamos, abanico de posibilidades de inversión y bueno, es un desafío también para Uruguay con el mercado que tiene, que esto cada vez vaya creciendo más. Y bueno, para hacer un poco provechoso el encuentro y breve, vamos a empezar con este planteamiento de qué es una evaluación inmobiliaria, para qué, cómo y fundamentos y coyuntura, que estos dos últimos puntos los va a tratar Fernando. Bueno, en primer término, ¿qué es? Si bien hablamos de evaluaciones inmobiliarias, la evaluación es sinónimo de tasación también, de tasar. Etimológicamente, determinar o estimar el valor de algo, y ahí se nos aparecen distintos términos que es el costo, el valor y el precio. Bueno, tasar hay muchas definiciones, que es poner precio oficialmente a una cosa vendible, graduar el precio o valor de una cosa. Cuando tasamos determinamos el valor económico de un bien y ese valor estará expresado por una unidad monetaria en una fecha determinada y en un momento determinado. Bueno, ahí van a encontrar un montón de definiciones, ya sea de autores de Río de la Plata o de autores americanos. Floresienra nos dice que es justipreciar un bien en un momento y en un mercado determinado. Y bueno, vemos ahí las diferencias que hay entre precio, que el precio se trataría de lo que efectivamente se paga por una cosa, que es la suma de dinero que efectivamente se paga por un bien. Cuando hablamos del valor, es el precio potencial, es el pronóstico de ese precio. Y en este punto, en lo que comentaba Porcaro, acá mismo nosotros somos docentes del curso de evaluaciones, que está dividido en dos materias, y en este punto nos centramos a lo largo del curso. Después tenemos que el costo sería el monto total o sumatoria de los costos o insumos, que no es un tema menor, porque en base muchas veces, sobre todo cuando estamos hablando de emprendimientos, si será importante analizar esos costos para después asignarle determinado valor y que, por supuesto, los números no cierren en esa inversión.
Bueno, después hablarles un poquito de los factores relevantes para evaluar bienes inmobiliarios. El objeto serían las características físicas que tiene ese bien. Acá lo que se va a centrar el libro, a medida que ustedes, los que tengan oportunidad de leerlo, nos estamos centrando. Por supuesto que evaluarse pueden evaluar todos los activos, ¿no? Ya sean bienes corporales, incorporales, muebles o inmuebles, pero nos centramos básicamente desde el bien inmueble, para tener un eje temático y ahí sí desarrollar lo que se va a desarrollar a lo largo del libro. Tenemos que tener en cuenta las variables intrínsecas. Esas consideraciones intrínsecas van a ser propias, las que encontramos dentro del mismo inmueble, que bueno, que ahí ya nos referimos a tamaño, metraje, el estado de conservación, el tipo de suelo, pueden ser las condiciones de altimetría, que muchas veces, ya sea que estemos hablando de un inmueble que ya esté construido o que se vaya a construir, eso hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, los factores extrínsecos, ¿no? Que son, digamos, los que de alguna manera nos delimitan en dónde se va a emplazar ese bien inmueble, en tiempo y en espacio. Ajenas al predio, pero que afectan su evaluación, nos encontramos la ubicación, ahí decía seguridad, pero bueno, criminalidad, servicios aledaños, etcétera. Y bueno, esto vaya si será importante, ¿no? Hay algunos que hablan de location, ¿no? Que es lo más importante de todo. Si bien para los que estamos en evaluaciones hay que tomar en cuenta los factores generales y precisamente en esos factores generales no olvidarnos de todo esto que se mencionó, pero en definitiva también lo intrínseco es fundamental. Después también vamos a tomar en cuenta desde el punto de vista del derecho, ¿no? Porque la afectación que puede tener determinado bien va a implicar que eso en el mercado nos condicione de alguna manera. O sea, ahí decía la porción de dominio involucrada, que eso también en el curso y en el libro se explica un poco, porque no es lo mismo que yo tenga una nuda propiedad de algo que yo tenga la propiedad de una cosa. No es lo mismo que un bien esté hipotecado a que no. Y bueno, hay un abanico de posibilidades que se pueden abrir. Bueno, y también, por supuesto, tener en cuenta el mercado, ¿no? Vaya si también será importante. Definición del mercado en que está inserto el bien, y el mercado es el que le termina dando el valor a un bien. Y, por supuesto, la moneda. En cuanto a la moneda, después el economista Simmel les va a explicar un poco también por qué en nuestro mercado tenemos la particularidad de que los bienes se transan en dólares. Que esta es una particularidad que, bueno, algunos de nosotros ya más o menos intuimos, o algunos de ustedes deben de saber por qué, pero que él lo va a explicar en detalle. Y que esto no pasa en otros países. Vemos que en otros países la moneda de uso en la que se cobran los sueldos es en la que se venden los inmuebles. Esto no pasa en nuestro mercado, entre otras cosas, bueno, porque prefiero no explicarlo mejor, porque así él lo aclara en detalle. Bueno, y ahora vamos a ir al qué. ¿Qué es lo que puedo tasar? Como les decía, bienes incorporales o bienes corporales. Los bienes muebles, los bienes muebles son los bienes que se pueden transportar, ese es el criterio que se usa. Los bienes inmuebles los define el Código Civil. Dice, inmuebles, fincas o bienes raíces son las cosas que no se pueden transportar de un lugar a otro, como las tierras, las minas y los edificios. Y ahí es interesante, yo me acuerdo que mi profesor de Derecho 1 nos ponía el ejemplo, ¿qué pasa con un espejo que está pegado a la pared? Bueno, cuando está pegado a la pared, forma parte del inmueble. Cuando ese espejo yo lo puedo trasladar y lo puedo poner en otra habitación, o lo puedo poner si es un apartamento, en otro piso, estamos hablando de un bien mueble. Es un ejemplo bien tonto, si se quiere, pero a veces con casos más complejos nos ayuda a dilucidar. Bueno, un poco volviendo a eso de las características que tienen los bienes inmuebles, que son inmuebles, indivisibles y únicos. Pueden ser comparados entre sí en forma aproximada. No existe un mercado centralizado de propiedades.
Los costos de transacción, la información es costosa y las comisiones de gestión son relativamente altas. En este punto, también en el libro se explica en detalle que, bueno, que nosotros, si bien tenemos un registro que es público, muchas veces para acceder a esa información hay que pagar. Entonces, en definitiva, esto es bien interesante y se trata en el libro cuando se explica lo que es recolección de datos, porque si bien acá el espacio no da para hablar de eso, sí decirlo someramente que a los efectos de una buena evaluación, lo más importante, diría que lo medular, es poder recabar buena información, que ahí va a ser una muestra de lo que con esa muestra nosotros vamos a poder trabajar y ahí sí aplicar metodología. Pero que si la recabación de datos no está bien hecha, muchas veces nos puede arrojar datos que no coinciden con la realidad de mercado. Son mercados más ilíquidos e ineficientes. Una persona que conozca el mercado puede obtener retornos extra. Con esto nos referimos a que es ilíquido, que comparándolos con otros activos que tienen mayor liquidez, son más ilíquidos. Bueno, las características de riesgo y retorno de bienes inmobiliarios, nos encontramos que en Uruguay no hay datos, es por esto que yo les explicaba, que es difícil a veces acceder a datos. Y también decirles, por ejemplo, que si bien hay estudios que, por ejemplo, yo ahora estaba leyendo un estudio que recogía información. Ustedes saben que en Maldonado, o si no les digo, que en Maldonado hubo un incentivo fiscal para que se pudiera construir y para desarrollar más eso. Y parte del estudio, para ver si eso realmente estaba impactando, lo que se hizo fue la base de datos del BPS arrojar el sector de la construcción, si había aumentado o había disminuido, y en relación a eso poder analizarlo. Y bueno, como ese dato también se puede sacar, pero el tema quizás que sería de mucho provecho es el tema del registro, ¿no? Realmente, también hay otro estudio que toma en cuenta, por ejemplo, el pago del ITP en la DGI, es un estudio interesante que ahí habla de un poco para llegar a ver a conclusiones en cuanto a la venta efectiva, ¿no? Pero bueno, si bien eso es cierto, también es cierto que el registro, que cuando uno quiere saber efectivamente cuánto se pagó por una vivienda de repente a una cuadra de la que queremos evaluar, también se encuentra con esa complejidad de poder acceder a los datos. En cuanto a la rentabilidad, es superior a otros activos en largo plazo y el riesgo es alto. A corto plazo existe una probabilidad de perder dinero de 26%, pero a largo plazo vemos que la probabilidad de perder es del 0,2% en 10 años. Y un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, lo que pasó en la crisis, que si una persona en aquel momento se le preguntaba, ahora, a posteriori, uno ve que con el paso del tiempo, evidentemente, la inversión la recuperó. Bueno, después hablar para qué tiene sentido evaluar. Y bueno, ahí nos encontramos con distintas posibilidades que pueden tener como finalidad la evaluación, ¿no? Que muchas veces puede ser una evaluación verbal, pero que por lo general termina en lo que es un informe evaluatorio. Los motivos pueden ser varios, transaccionales, judiciales, fiscales. Por ejemplo, en judiciales puede ser una cesación de condominio de origen contractual en donde determinado bien no admite una cómoda división y bueno, la manera de zanjar eso es mediante una evaluación y ahí bueno, se abrirán posibilidades de que una parte le compre a otra o que salga al mercado o que salga en subasta pública. Pueden ser financieros, pueden ser, muchas veces vemos que las empresas, por fines contables, sobre todo si en el público hay contadores, saben que las NIF, la normativa de las NIF permite o muchas veces de alguna manera obliga
paréntesis, a entregar evaluaciones inmobiliarias de todos los activos de una empresa. Y bueno, puede ser también con fines expropiatorios u otros fines. Y bueno, ¿cómo se hace esta tarea? Mediante los valores éticos que tiene que tener sí o sí un informe de tasación. Esto estoy hablando independientemente de que se trate de un perito judicial designado por un juez. Estoy hablando en todas las tasaciones, con la parcialidad que a veces implica que una persona nos contrate para hacer una evaluación, ¿no? Pero siempre tiene que existir una imparcialidad, un desinterés en el resultado que pueda tener el informe emitido, actuar de buena fe, vocación de servicio, compromiso con la verdad y secreto profesional. Esto es, en realidad, si uno mira los valores éticos que a veces los jueces tienen que, deberíamos de tenerlo todos, pero que se les imparte a los jueces, básicamente son esa imparcialidad con la que tiene que trabajar el juez muchas veces, que a veces la gente que está en evaluaciones también es un desafío, porque cuando uno firma un informe, no damos fe porque no somos escribanos, solo los escribanos pueden dar fe, pero de alguna manera uno está avalando eso que está firmando y eso tiene que ser un respaldo y una manera también de poner la firma en algo que realmente uno tenga convencimiento. Para hablar sobre este tema, vaya, sí, habrá muchas cosas que quedaron pendientes. En el libro, como decía el contador Porcaro, es un principio para después seguir hablando sobre este tema. La idea nuestra es que esté escrito lo más interesante posible y bueno, y en la última hoja van a encontrar un mail nuestro, nos van a poder hacer llegar ahí las críticas o sugerencias y todo es bienvenido y que sea aporte. Veo que entre la audiencia hay bastantes contadores, entonces les pregunto a los contadores o gente con foco en finanzas, ¿cómo evalúan una empresa o cualquier otra cosa? Hay 3 métodos, ¿verdad? Costo de reemplazo, comparativo y descuento de flujo de fondos. Esto se hace de la misma forma con algunas digresiones. El fundamento del valor es el mismo que en cualquier bien que es de inversión. Estos no son bienes de consumo. Bienes de consumo van por otro andarivel, sino que dependen más de los gastos de los consumidores y de otro tipo de cosas. Estos que son bienes de inversión se evalúan a valor presente. Ahora, es muy difícil aplicar esto para un bien inmobiliario. Entonces, hay formas de acomodar el cuerpo en este sentido. El primer método es el método de costo de reemplazo. ¿Cuánto me cuesta hacer algo igual? Si yo pudiese comprar la tierra, sumar los ladrillos que tengo que poner y todos los costos de desarrollo y llegar a un bien con la misma funcionalidad que el que estoy evaluando. ¿Sí? Esa es una de las formas. No es la mejor, pero es un estilo de peor es nada. ¿Sí? Digo que no es la mejor porque en realidad el arbitraje lleva tiempo. O sea, que si ese precio de costo de reemplazo es inferior al precio efectivo que se ve en el mercado, lo que va a pasar es que los desarrolladores van a construir más, van a levantar la oferta y se va a arbitrar. Pero esto lleva años, ¿sí? Esto lleva tiempo. Entonces, es un buen método si no tengo otros. Sí, básicamente lo que hay que hacer en este método es calcular el precio de la tierra, calcular el costo de desarrollar lo que tengamos que hacer, calcular la depreciación y hacer la suma y, bueno, resta en el último caso. Sumar el precio de la tierra, el costo de reemplazo y depreciarlo. ¿Sí? Esos son los 3 pasos. En cuanto al método comparativo, este método es el más utilizado por los tasadores en general. Miran otras cosas parecidas
y lo comparan y en función de eso llegan al valor. Incluso hay muchos que hasta lo hacen, conocen tanto el mercado que hay muchos que capaz que lo pueden hacer a ojo, ¿sí? Es un método que funciona muy bien, da precios congruentes, precios creíbles en todo momento y tiene dos formas de hacerse. En economías que hay mucha oferta inmobiliaria, ciudades muy grandes, capaz, cosas por el estilo, se puede hacer con una regresión lineal que es un poco más fuerte desde el punto de vista estadístico, pero se necesitan 25 o 30 comparables. En un caso como el nuestro es muy difícil de llegar a esa cantidad de comparables, ¿no? En una ciudad como Montevideo. Entonces, ahí llegamos a la regresión poligonal, que acá tenemos a Pablo, gran docente del tema, y Pablo Laikerovich, y que es un método que simplifica eso, pone más riesgo en el tasador, pero se supone que el tasador conoce el mercado. Con lo cual llega a resultados coherentes también, siempre y cuando los insumos, los comparables, antecedentes, como lo quieran llamar, sean de mercado. Obviamente, si yo veo que hay una propiedad que se vende fuera de precio de mercado por el tema de que, no sé, el comprador tiene la madre que vive arriba y quiere estar cerca y paga cualquier cosa, bueno, bárbaro, pero eso no es un buen antecedente, ¿sí? La desventaja, deben existir comparables. O sea, si yo estoy pensando en una propiedad que es única en su estilo, esto no me va a servir, ¿sí? Para esto, por ejemplo, para tasar el castillo de Piria, está difícil de aplicarlo, ¿no? Necesito la información tanto del bien como de los comparables, que es costosa. Como decía mi coautora, la información registral no es pública. Entonces, tengo que rebuscarme de alguna forma para encontrar esa información, ¿sí? Si hay muchos apartamentos, si yo lo que quiero tasar es un apartamento, es más fácil porque siempre hay apartamentos más o menos parecidos a la venta y bueno, con el precio ofrecido nos podemos dar cuenta. Pero si es una propiedad un poco más difícil, no va para ese lado. En todo caso, lo importante decir acá es que el resultado depende mucho de la pericia del tasador. ¿Está bien? El comparativo lo que busca es hacer una ecuación. El precio es la variable dependiente, donde tenemos, como ustedes ven allá, la C es una constante y las B son las distintas variables de referencia. La B1 seguramente sea la cantidad de metros cuadrados. La B2 seguramente vaya a ser la ubicación. La B3 el estado de conservación. Y puede haber más Bs o no. ¿Sí? La idea es llegar a una ecuación de ese estilo, pero para eso hay que estimarla, ¿sí? Esto se puede hacer por los dos métodos, como habíamos dicho. En general es más aconsejable utilizar el método de regresión poligonal, que es el planteado por Magnoux, ¿sí? Y se evalúa el ajuste de la regresión lineal de corresponder, si se hace el otro método, y se evalúa la coherencia de los coeficientes. Por ejemplo, no puede ser que si yo tengo más metros cuadrados, el coeficiente el precio baje. Entonces, en ese caso tiene que tener una coherencia, si no lo que está mal es el modelo, ¿sí? Las ventajas del modelo de regresión lineal es que hay menor responsabilidad del tasador. La desventaja es que se necesita muchísima más información. Y con respecto al poligonal, se necesitan menos comparables, es más económico de hacer, pero todo cae sobre la habilidad del tasador para hacerlo, ¿sí?
Y finalmente, el otro método que hay es el de ingreso o flujo de caja. Este es el flujo de fondo descontado, ¿sí? Que consiste en tratar de estimarlo de alguna forma. El tema es que los precios que se obtienen son coherentes si está bien aplicado con los valores de mercado, y los datos pueden no existir en ciertos casos, ¿sí? Entonces, para evitar que haya errores de estimación altos, siempre es aconsejable poner algunos supuestos, ¿sí? Porque en el caso de Uruguay, utilizar el método puro como se utiliza en finanzas es realmente imposible, porque no hay un mercado de capitales, con lo cual hay que hacer algún tipo de supuesto. Los supuestos que hay que hacer es que la tasa de crecimiento de los flujos de fondos futuros son iguales entre el bien y el antecedente. No es ilógico pensar que en un mismo mercado bienes similares van a ir retornando cada vez más juntos, ¿sí? O sea, que si el edificio que está enfrente se espera que el año que viene la rentabilidad le aumente un 10%, el que está en el costado que aumente un 10% también. Eso es lo que estoy diciendo. No es nada ilógico, ¿sí? Y que la tasa de descuento, o sea, la tasa de interés implícita que hay en esa ecuación, que también son iguales. Y si estamos hablando de dos cosas parecidas, tampoco es ilógico, ¿sí? La tasa de interés, el costo de oportunidad, ¿qué dejaría yo de hacer para tener esa propiedad? ¿Sí? Entonces, lo que hay que analizar es la tasa de capitalización. Se demuestra matemáticamente que si las tasas de capitalización se igualan, ya está. La tasa de capitalización es el ingreso operativo neto del activo, o sea, cuánto retornó el último año, dividido el precio de compra. Es una tasa de interés. Entonces, todos tienen que tener la misma tasa de interés implícita. Entonces, miro un par de comparables que no tienen por qué ser tan parecidos como en el caso anterior, y comparo las tasas de interés implícitas, ¿sí? Y le pongo un precio tal para que iguale las tasas de interés implícitas en los comparables al bien que estoy tratando de evaluar. Es así esto está un poco más explicado y explayado en el libro. Esto es un paneo muy rápido, ¿no? La diferencia con el caso anterior, perdón, que me quedó algo. La diferencia con el caso anterior en el descuento, flujo de caja, es que los bienes no tienen por qué ser tan parecidos. Simplemente tienen que estar operando en el mismo tipo de mercado. Tienen que tener el mismo target de clientela. Con eso basta. No necesariamente tiene que ser un bien del mismo metraje. Puede ser que tenga hasta el doble igual, mientras siempre atienda al mismo segmento de la población. Porque si no arbitran. ¿Y qué método elegimos? Depende de la información con que cuento, ¿sí? Si eso, el método de ingreso, si tengo flujos financieros, sé cuánto generó el apartamento el año pasado, ¿sí? El apartamento que quiero evaluar o el bien que quiero evaluar. La tasa de descuento y tengo que calcular la tasa de capitalización de los comparables. El comparativo, en el caso de tener información del bien, física del bien y de sus comparables, ¿sí? Tener posibilidad. No puedo evaluar un castillo en el medio de la nada, ¿sí? Pero sí un apartamento en Pocitos, por ejemplo. El método de ingreso, por ejemplo, un castillo alquilado recientemente por licitación. Se supone que la licitación es concurrente, ¿no? Es un precio de mercado. Entonces, un castillo, por más que no tenga nada parecido, lo puedo hacer por método de ingreso, ¿sí? Y si no tengo ninguno de los dos, uso el otro.
el costo de reemplazo, que es un bien sin comparables y que no conozco nada de los flujos financieros del mismo. ¿Sí? Si hay chance, siempre conviene utilizar más de un método. A veces puede pasar que la evaluación por un método te dé distinta de la otra y te haga darte cuenta de algo que no habías considerado en alguno de los dos. ¿Sí? Por ejemplo, hay un apartamento que me da más alto por el método comparativo que por el método de ingreso. Lo que puede estar pasando es que tiene gastos comunes caros y yo en el comparativo no lo miré eso. Por ejemplo. ¿Sí? Bueno, y hablar un poquito de fundamentos. En los últimos años vemos que el índice de precio de la oferta inmobiliaria en dólares estuvo subiendo, ¿verdad? Esto es en base al índice que calculan el Observador y ENIA, ¿sí? Pero por otro lado, se ve que hubo una recesión, no muy grande, pero hubo una recesión en el sector en los últimos trimestres, ¿tá? Trimestres anualizados. Uno esperaría que si hay una recesión los precios bajen? ¿Cómo se compatibiliza eso? ¿Por qué? ¿Que estamos todos locos? No. A principio parece contraintuitivo, pero el problema es que acá en Uruguay los precios se fijan en dólares, que no es nuestra moneda, no es la moneda de referencia del país. Vamos a ver, la oferta, ¿en qué está fijada? Para ofrecer un bien inmueble, ¿qué necesito pagar? ¿Cuáles son mis costos? Para construirlo. Material y mano de obra. Son todos en pesos. ¿Está? Sí, todo en pesos. La demanda. ¿Quién compra? En la gran mayoría. Uruguayos, que tienen sueldos en pesos. ¿Qué hace el dólar en el medio ahí? Uruguay y Argentina son de los pocos países en el mundo que no transan los bienes inmobiliarios en su moneda propia. ¿Tá? Entonces, si vamos a Brasil, vamos a ver oferta de inmuebles en reales. Vamos a Colombia, van a ser en pesos colombianos. En euros va a ser en Europa y en dólares en Estados Unidos. ¿Tá? Es una forma que es un desarrollo de hace mucho tiempo que tiene el mercado uruguayo, que se generó en periodos de altas inflaciones, que la gente aprendió a pensar en dólares. Pero no es lo que económicamente tiene más sentido. Si ven acá, tomé el precio que habíamos graficado anteriormente y lo grafiqué en unidades indexadas. ¿Sí? Como ven, en unidades indexadas tuvo un salto y después volvió. ¿Qué pasó ahí? Subió el precio en dólares. Subió el precio del dólar, perdón. Al subir el precio del dólar, se hicieron mucho más caros los bienes. ¿Está bien? Pero como los fundamentos están en pesos, hizo como una fuerza de gravedad atrayendo el valor a su valor de largo plazo. Entonces, podemos afirmar que en el corto plazo este tipo de cosas se cotiza en dólares, pero en el largo plazo es en pesos. ¿Está? Porque los fundamentos económicos de las viviendas son en pesos, no son un activo en dólares. ¿Sí? Y bueno, coyunturalmente, ¿en qué estamos? La actividad en el sector no fue buena, pero estamos viendo que hay una mejora acá en el margen, ¿no? Si lo miramos en el último año móvil vemos que seguimos cayendo, pero cayendo menos, lo cual es explicado en el trimestre a trimestre, que se ve que el sector está creciendo de vuelta lento. Está creciendo pero lento. ¿Sí? Es un crecimiento bastante lento. Estamos en una coyuntura en que todo el mundo espera que el PIB crezca un 3%. La confianza de los agentes no es tan grande, los costos laborales están más altos que en otros momentos, por lo tanto, el apoyo de las políticas públicas existe, pero es menor, no es tan fuerte como cuando estaba la vivienda de interés social,
con la vivienda promovida. Y hay algunos proyectos con impacto en la mira, que pueden ser UPM, proyectos de infraestructura. Vieron que tenemos todo cortado, todo Montevideo por todos lados, que eso demanda bastante mano de obra. Entonces, ¿qué es lo más probable para este año? Que vaya lento, pero sin sorpresas. Ni boom, ni caída. ¿Está? Esto deja a los desarrolladores con la principal de las responsabilidades, porque en otros periodos es más fácil. Si vemos que está en boom, todo el mundo construye, todo el mundo gana plata y no hay problema. Ahora depende mucho del barrio, de la zona, de la viabilidad del proyecto en su conjunto. Para tener una idea, en los últimos 2 años a febrero, en dólares, los precios en Montevideo aumentaron 8,5%. ¿Sí? Pero si tomamos Jacinto Vera, aumentaron 14,3%. Y si tomamos La Unión, aumentaron apenas un 2%. Esto es lo que quiere decir que no es en cualquier lado donde hay que hacerlo. Hay que pensar muy bien el proyecto y llevarlo a cabo, porque las diferencias importan. Jacinto Vera tendrá algo que ver seguramente con la construcción de nuevo centro. ¿Está? Y antes de terminar, quería dejar un espacio para pensar, sobre todo los que son tasadores acá, y retomar lo que dijo la coautora, el tema de ética en las tasaciones. Esto es un tema realmente importante. Bueno, acá con Stephanie somos miembros de CFA Society Uruguay, que es la pata de una organización internacional que se llama CFA Institute, en la cual tenemos un código ético muy fuerte. ¿Por qué? Porque esto puede generar externalidades muy positivas para todo el país. Si nosotros hacemos una tasación solo en función de lo que quiere el cliente, y bueno, el cliente va a quedar contento, ¿no? Pero menudo favor le estamos haciendo al país, porque seguramente esa tasación vaya a ser para un tema crediticio, entonces el país en su conjunto pierde, ¿sí? Porque el banco va a perder más de lo que gana el cliente. El tema ético es fundamental. Y bueno, los que sean tasadores acá, tenganlo en cuenta, que no solo lo que pide el cliente vale. Bueno, y vamos dejando por acá. Muchas gracias.